Hola comunidad del último huésped, me llamo Octavio y lo que voy a contar me pasó hace ya varios años. A veces me cuesta hablar de eso porque son cosas que uno va dejando atrás, pero hay momentos en los que los recuerdos llegan solos. Yo crecí en la sierra, en un rancho metido entre cerros y caminos de tierra. Ahí viví con mis padres y mis hermanos hasta que me casé. Desde que tengo memoria supe que mi familia era complicada. Mis tíos, mis primos, hasta mis papás. Siempre estaban discutiendo, por cosas pequeñas o cosas que uno ya ni se acuerda. Cuando era niño no entendía mucho, jugaba con mis hermanos y todo me parecía normal. Pero con el tiempo uno se da cuenta. Había semanas donde ni se hablaban entre ellos y luego como si nada se volvían a juntar. Yo me acostumbré a eso, pero al mismo tiempo empecé a alejarme. No quería estar metido en los mismos enredos. Vivía en la casa con mis padres, pero me hacía a un lado de los problemas. Me llevaba bien con mis hermanos porque éramos más parecidos, pero con los demás prefería no meterme. Cuando cumplí 15, me bajé al pueblo a buscar trabajo. No fue fácil, pero uno aprende. Lo primero que encontré fue ayudante de albañil y de ahí fui agarrando experiencia. Quería tener mi propio dinero y no depender de nadie. En esos años conocí a la que ahora es mi esposa. Era una muchacha de ahí mismo del pueblo. Trabajaba lavando ropa y nos empezamos a ver seguido. Primero en el jardín del centro, luego en las fiestas del barrio. Después de un tiempo empezamos a andar y unos años después nos casamos. Con ella tuve a mis hijos. Y aunque mi familia seguía con sus pleitos, yo trataba de no llevarlos a mi casa. La verdad no les presentaba mucho a mi esposa. No quería que ella se sintiera incómoda o que se metiera en cosas que no le tocaban. Yo era feliz con ella, con mis hijos y con la casita que estaba levantando poco a poco. Para ese entonces seguía trabajando en la construcción. A veces en cementerios, otras en casas particulares, lo que saliera. Me cansaba pero valía la pena. Teníamos lo necesario. Un día platicando con un compadre, salió la idea de poner una tienda. En el pueblo solo había una y estaba del otro lado. Era buena oportunidad y además mi esposa podría ayudarme con eso. Lo pensé varias veces porque no es cualquier cosa, pero la idea se me quedó en la cabeza. Estuvo ahí como un año entero. A veces lo hablábamos en la comida o mientras estábamos sentados afuera en las tardes. Hasta que un día junté algo de dinero y decidí empezar. Construí un cuartito en la parte delantera del terreno de mi casa. Era sencillo, pero lo hice con mis propias manos. En menos de un mes ya teníamos la tiendita funcionando. Era pequeña, pero tenía lo necesario. Unas estanterías, una vitrina para el pan, un refri para los refrescos y otro para los productos fríos. Le puse un letrero de madera y unas luces afuera. En las noches se veía bonito. La gente empezó a llegar poco a poco. Vecinos, señoras que vivían cerca, niños que iban por dulces. Mi esposa se encargaba durante el día y yo en las tardes cuando regresaba del trabajo. Al principio era cansado porque no parábamos en todo el día, pero también se sentía bonito. Sentía que por fin estábamos haciendo algo nuestro. Como si cada cosa que habíamos vivido nos hubiera llevado a eso. Y aunque los dramas de mi familia seguían allá en la sierra, ya no me afectaban igual. Yo tenía lo mío, y eso me daba paz. Le metí casi todo mi dinero a la tienda. Me daba miedo al principio porque uno nunca sabe, pero tenía muchas ganas de que funcionara. Compré lo más necesario, lo que sabía que se vendía rápido. También metí refrescos y botanas. Cada que cobraba en la obra, compraba más producto. Quería que la tienda se viera bien surtida desde el principio. No me gustaba eso de que alguien llegara y no encontrara lo que buscaba. Las primeras semanas nos fue bastante bien. Gente del barrio, señoras mayores, hasta uno que otro taxista empezaron a llegar. No era mucho, pero sí constante. Eso nos ayudaba a ir metiendo un poco más cada semana. Yo me sentía contento. Mi esposa también. Los dos estábamos motivados. Pero no todos lo veían así. En una ocasión mis papás vinieron a visitarnos. No era muy común que vinieran, pero justo ese día pasaron a vernos. Estaban serios.
Me dijeron que eso de la tienda no era buena idea, que el dinero se iba a ir rápido, que era mejor quedarme solo con la obra, que las tiendas eran negocio de gente que sabía moverse. Yo solo los escuché y no dije nada, no les hice caso. Sabía que sus palabras no venían del corazón. Era más bien esa costumbre que tenían de ver siempre lo negativo. Yo no quería que me apagaran las ganas. Mi esposa también lo notó. Ella es muy religiosa, siempre ha sido así. Me dijo que no hiciéramos caso a las malas energías, que cuando uno hace las cosas con amor no hay nada que temer. Ese mismo día fue al centro y se trajo una imagen de San Benito, que según ella es el que protege de todo mal y atrae las bendiciones. La puso en una repisita arriba de la caja, bien acomodado y con su veladora. Todos los días antes de abrir la tienda y antes de que yo me fuera al trabajo, ella se quedaba rezando un ratito. A veces la veía desde la ventana, parada ahí con los ojos cerrados y las manos juntas, con esas ganas de salir adelante que siempre ha tenido. Una noche que nos fue muy bien en las ventas, cerramos un poco más tarde de lo normal. Estábamos cansados, pero contentos. Nos acostamos y sin decir mucho, ella me abrazó. Me rodeó con sus brazos y apoyó su cara en mi pecho. Me dijo que estaba muy feliz, que desde niña había soñado con eso, con tener una tienda, una familia, un esposo que la quisiera y a quien querer. Luego se soltó a llorar. Yo la abracé más fuerte. No quería llorar, pero no pude evitarlo. Sentí las lágrimas caer por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi cuerpo tembló, no de tristeza, sino de emoción. Me sentí tan afortunado de tenerla, de tener a mis hijos, de tener ese techo que era nuestro. Y en ese momento solo pensé en seguir trabajando, seguir cuidándolos y darles una vida mejor. Porque cuando uno tiene algo tan bonito, lo único que quiere es que dure para siempre. Las cosas empezaron a complicarse cuando mi familia comenzó a pedirme cosas fiadas. Al principio no quise pensar mal. Ya había pasado algo similar con la familia de mi esposa, pero era distinto. Su papá y su mamá pasaban por la tienda y nos pedían fiado, pero a los 2 días regresaban a pagar. Siempre fueron puntuales. Incluso su mamá, cuando venía a pagar, nos traía mangos o plátanos de su parcela. A veces un pan casero o una bolsita de frijoles cocidos. Nunca lo esperábamos, pero ella decía que era su forma de agradecer. Yo lo apreciaba mucho porque no era por compromiso, sino por cariño. Pero cuando mis propios padres empezaron a hacer lo mismo, fue otra historia. Me sentí mal porque eran mis papás, pero la verdad es que no confiaba del todo en ellos. Mi familia siempre fue problemática. Les costaba separar las cosas. Si uno pedía que respetaran un límite, se enojaban. Siempre ha sido así. Y yo, que apenas estaba construyendo algo para mis hijos, no quería meterme en enredos. Un día, antes de subir de nuevo al rancho, pasaron por la tienda. Fue una visita corta. Me dijeron que solo necesitaban unas pocas cosas, lo básico: azúcar, arroz, aceite y unas sopas. No era tanto, pero sí era dinero. Me dijeron que la próxima semana que bajaran al pueblo pasarían a pagar. Me lo comentaron como si fuera un hecho, como si no hubiera duda. Yo los vi a los dos, parados ahí frente al mostrador, y me sentí incómodo. No quería negarles nada, pero tampoco quería empezar con eso. Al final les dije que sí. Los días pasaron y el dinero no llegó. Ni siquiera volvieron a pasar a saludar. Yo traté de no pensar en eso, pero me pesaba. Una tarde se lo comenté a mi esposa. Le dije que estaba seguro de que mis papás no me iban a pagar. Ella me escuchó tranquila, me tomó de la mano y me dijo que no me preocupara, que no había sido mucho, que si no pagaba no pasaba nada, que Dios iba a ayudarnos de todas formas. Me dijo que a veces es mejor no guardar corajes por dinero, porque eso contamina el alma. Que era mejor dar con gusto y dejar que la vida acomodara las cosas. Yo asentí, pero en el fondo no lo sentía igual. Una semana después regresaron. Era mediodía. Yo justo había llegado de una obra y estaba ayudando a reacomodar unas cajas de leche. Mis padres llegaron como si nada. Mi mamá me saludó y empezó a pedir cosas otra vez.
Le dije que todavía tenían pendiente la compra anterior. Pensé que iban a decirme que ya traían el dinero, pero no. Mi madre solo me dijo que lo apuntara junto con lo nuevo, que ya me pagarían todo junto. Y cuando le mencioné que no quería que se hiciera costumbre, me miró raro. Me cuestionó que si desconfiaba de ella, que no me iba a dejar con la cuenta sin pagar. Lo dijo con un tono seco, como si le hubiera ofendido. Yo solo le respondí que no era eso, pero por dentro me sentí todavía más incómodo. Después se fueron, pero ese día no se me quitó una sensación en el pecho. No quería caer en ese juego. No quería que la tienda, que era algo bonito y que nos estaba ayudando, se volviera un motivo de pleitos. Yo no quería perder a mi familia, pero tampoco quería repetir los errores de siempre. Tenía hijos que alimentar, una esposa que trabajaba a mi lado todos los días y una vida que apenas estaba empezando a florecer. Y no quería que por quedar bien con todos terminara quedando mal conmigo mismo. Desde ese día algo cambió. No fue un pleito, no fue una tragedia, fue algo más silencioso, como una grieta chiquita que empieza a abrirse sin que uno se dé cuenta. Y aunque intenté ignorarlo, con el paso de los días, esa grieta se empezó a notar cada vez más. Después de eso, todo pareció calmarse por un tiempo. Mis padres no volvieron a pedir fiado y hasta cierto punto me sentí en paz. Lo que no esperaba era que otros familiares empezaran a aparecer por la tienda. Primos, tíos lejanos, hasta algunos que hacía años no veía. Al principio me dio gusto. Llegaban amables, me saludaban bien, hasta bromas hacían. Me compraban cosas y eso me daba gusto. Pensé que tal vez las cosas iban a cambiar, que tal vez estábamos madurando todos. Me daban su dinero justo y yo con gusto les atendía. Hasta les regalaba algo cuando podía. Pero no tardaron mucho en empezar con lo mismo. Primero fue un tío que pidió fiado un refresco y una bolsa de pan. Me dijo que en la noche me pagaba. Nunca volvió. Luego fue un primo que pidió algo para cenar. También prometió pagar y no lo hizo. Así empezó a hacerse una cadenita. Yo notaba cómo iban probando. Primero algo pequeño, luego más. Como si quisieran ver hasta dónde aguantaba yo sin decir nada. Me empezó a molestar porque no era solo el dinero, era la manera. Esa costumbre de pedir sin pensar en lo que costaba para uno levantar algo. Pero lo que de verdad lo arruinó todo fue una tarde que llegó un primo. Ya desde que lo vi supe que venía tomado. Se le notaba en la cara, en los pasos, en la forma en que hablaba. Era hijo de uno de los hermanos de mi papá. Tenía la mirada perdida y el tono alto. Entró directo y me pidió unas frías. Me dijo que luego me pagaba. Le contesté que no estaba fiando. Me miró raro. Al principio solo se rió, pero cuando vio que hablaba en serio, cambió el rostro. Empezó a decir cosas que no venían al caso. Que si ahora me creía mejor que los demás por tener una tiendita. Luego me soltó una que me dio coraje. Aseguró que mis papás le debían dinero a su familia y que cómo era posible que yo no pudiera darle unas simples frías fiadas. Yo sentí cómo se me apretó el pecho. No era el lugar ni el momento para eso, y menos porque mi hijo más pequeño estaba ahí. Estaba jugando con unas taparroscas detrás del mostrador y nos miraba en silencio. Le pedí con toda la calma que se fuera. Le dije que estaba con el niño y que no quería problemas. Pero él empezó a levantar la voz. Dijo que yo era un bueno para nada, que siempre había sido así. Empezó a empujar unas cosas, tiró una caja con botellas vacías y asustó al niño que de inmediato empezó a llorar. Ahí fue cuando ya no me aguanté. Lo agarré por el brazo con fuerza y lo empujé fuera de la tienda. Le grité que no lo quería volver a ver ahí, que esa era mi casa, mi negocio, mi familia, que se largara. Pero no se quería ir. Se quedó gritando afuera como si estuviera poseído por el coraje. Tuve que cerrar la tienda. No quise que mi esposa ni los niños vieran más de eso. Salí de nuevo, todavía con el coraje encima. Acepto que sí se me pasó la mano con lo que hice, pero no lo voy a mencionar. Además le grité que se largara de una vez por todas.
Se fue caminando, pero todavía aventando palabras al aire. Yo me quedé ahí parado, respirando hondo. Esa noche no le hablé a nadie, ni siquiera a mi esposa. Me acosté sin cenar. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Tenía la garganta apretada y el estómago revuelto. No por miedo, sino por tristeza. Yo sabía que esto iba a pasar, porque mi familia siempre estuvo llena de gente así. Gente que no sabe ver el esfuerzo de otro sin querer jalarlo para abajo. Y aunque intenté evitarlo, lo terminé viviendo en carne propia. Lo que más me dolía era que mi hijo lo había visto todo. Lo que pasó con mi primo no se quedó ahí. Como era de esperarse, en menos de 2 días ya toda la familia se había enterado. Algunos lo exageraron, otros lo contaron a su manera. Para muchos de ellos yo era el malo. Empezaron a decir que se me había subido, que ya no era el mismo, que quería humillar a los demás, que cómo era posible que echara un primo de mi tienda solo por pedirme fiado. Nadie dijo nada de que venía tomado, de que gritó, de que asustó a mi niño. Eso no lo contaron. Lo peor fue cuando mis papás vinieron a hablar conmigo. Pensé que venían a calmar las cosas o a escuchar mi parte, pero no. Venían molestos, como si yo fuera el problema. Se sentaron en la tienda una tarde que mi esposa había salido a hacer unas compras. Mi papá se quedó callado, pero mi mamá fue la que empezó a hablar. Que qué me pasaba, que cómo me atrevía a tratar así a la familia, que eso no se hacía. Yo no dije nada, solo los escuchaba mientras por dentro sentía cómo me hervía la piel. Cuando terminaron respiré hondo y les dije sin rodeos que no tenía tiempo para eso, que si venían a reclamarme algo mejor me pagaran primero lo que me debían. Mi mamá se ofendió de inmediato. Dijo que no se trataba de dinero, que la familia era otra cosa. Pero yo ya no me contuve, les grité. Les dije que sí, que yo había confiado en ellos, que les di fiado con la esperanza de que cumplieran, que al menos agradecieran eso. Pero no, ni un gracias ni una disculpa. Solo venían a decirme que era yo el que estaba mal. Mi papá me miró con decepción, como si yo hubiera cruzado una línea. Me dijo que eso que le hice a mi primo no estaba bien, que la familia es la familia. Y ahí fue donde exploté de verdad. Le dije que no quería que sus malas vibras entraran a mi hogar, que no quería que contaminaran a mi esposa ni a mis hijos. Suficiente había tenido yo con crecer en medio de gritos, de pleitos, de acusaciones. Me había costado años construir esta calma y no la iba a perder por ellos. Les aclaré que se lo hicieran saber a toda la familia. Si no traían dinero en la mano, no eran bienvenidos en mi tienda. No era por orgullo, sino por respeto a mi trabajo y al de mi esposa. Yo no les debía nada, nunca me habían dado nada, ni ayuda, ni apoyo, ni consuelo. Cuando bajé al pueblo a los 15 años nadie me dio ni un taco, y que ahora que por fin tenía algo no iba a permitir que lo pisotearan. Y si querían hablar mal de mí que lo hicieran, no me importaba, que dijeran que se me subió, que soy un creído, que ya no soy de la familia, lo que sea. Yo sabía quién era, sabía lo que significaba tener un piso limpio, una tienda con luz y una familia que cenaba junta cada noche sin gritos. Y eso era lo único que me importaba. Ese día mis padres se fueron sin decir más. No sé si lo entendieron o no. Tal vez se sintieron heridos, tal vez se sintieron traicionados, pero yo sentí que por fin me había defendido. No por orgullo, sino por amor a lo que nadie más me dio. Fue después de esa pelea con mis padres que las cosas empezaron a ponerse un poco extrañas. Al principio era más un tema interno. Me sentía raro. Por un lado pensaba que tal vez me había pasado, que había dicho cosas que no debía. Me sentía culpable. Crecí con ellos, y aunque tuvimos muchos pleitos, seguían siendo mis padres. Llegué a pensar en subir al rancho y pedirles disculpas, hablar con calma, como adulto. Pero había otra parte de mí que no quería, que me iban a envolver con palabras, con ese tono de lástima o de enojo, y que yo iba a caer otra vez. Y no quería eso, no quería volver a cargar con cosas que no me tocaban. Mientras yo seguía con esa duda en la cabeza, empecé a notar cosas raras en la tienda. La primera fue con la fruta. Vendíamos un poco de plátano, papaya, naranja, lo básico.
El proveedor era de confianza, traía todo fresco, nunca había fallado. Pero una mañana me levanté temprano y al abrir la tienda vi los plátanos todos manchados, negros y aguados, como si tuvieran una semana ahí, y los había recibido apenas el día anterior en la tarde. Pensé que era un lote malo, le hablé al proveedor y vino a cambiármelos. Se disculpó, todo bien, pero no fue solo esa vez, volvió a pasar. No con todo, pero sí con los plátanos, la papaya, y en una ocasión, una clienta me trajo unos tomates que le vendí un día antes. Cuando los partió para hacer salsa, tenían gusanos por dentro, y eso ya no era normal. Me dio vergüenza. Le regresé el dinero, le regalé otra cosa, pero me quedé pensativo. No entendía qué estaba pasando. Le comenté a mi esposa que tal vez lo mejor era dejar de vender fruta por un tiempo, hasta revisar bien qué estaba pasando. Y no era solo eso. Empezamos a sentir un olor extraño. No era fruta podrida ni a basura. Era distinto, como a quemado, pero no a plástico ni a madera. Era un olor que me llevó directo a cuando marcan a las vacas en los ranchos. Ese olor a piel quemada, a grasa caliente, fuerte y seco. Lo raro era que no venía de adentro sino de la entrada del local. A veces lo sentías al abrir la puerta en la mañana, otras veces se colaba por la rendija. Mi esposa trató de lavar el piso con cloro, con vinagre, pero el olor seguía. Y en las mañanas era más fuerte. En ocasiones yo abría la tienda y lo primero que me recibía era ese tufo. Me hacía arrugar la nariz. No duraba todo el día, pero dejaba una sensación incómoda, como si algo se hubiera impregnado ahí. Además de eso empecé a tener pesadillas. No recordaba bien qué soñaba, pero despertaba agitado, con el corazón acelerado y un dolor fuerte en la cabeza. Me sentaba en la cama con la camiseta empapada de sudor. Miraba la ventana, todo en silencio, pero dentro de mí algo seguía latiendo rápido. A veces me levantaba antes del amanecer y me quedaba sentado en la orilla de la cama, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. No quise preocupar a mi esposa. Le decía que era el estrés, que estaba cansado. Pero yo sabía que no era eso. Nunca había sentido esa clase de inquietud. Era como si algo estuviera desajustado, como si una pieza no encajara. Y trataba de no pensarlo mucho, de enfocarme en el trabajo y en los niños. Mi esposa me lo dijo con calma una noche mientras doblaba ropa en la cama. Me recomendó que arreglara las cosas con mis papás. Según ella, no solo era por respeto o por costumbre, sino también por salud. Salud del alma, así lo dijo. No era bueno cargar con enojo ni dejar heridas abiertas, y menos si eran con los padres. Pensaba que esas tensiones podían traer malas energías. Me recordó que últimamente las cosas no andaban del todo bien, y que tal vez eso tenía algo que ver. No me gustó escucharlo. Me sentí empujado otra vez a ceder. Y aunque no me lo decía con mala intención, sentí ese fastidio que uno guarda cuando siempre le toca ceder el paso. Le dije que sí, que iba a ir. No por gusto, sino porque no quería seguir con esa incomodidad colgada en el pecho. Salí como a la 1 de la tarde. El rancho estaba a buen tramo de camino, pero lo conocía como la palma de mi mano. Esas veredas las recorrí desde niño a pie, a caballo, en bicicleta y ahora en la camioneta. La terracería estaba firme, seca. La sierra se sentía silenciosa y caliente. Llegué sin prisa, con el sol aún en alto. Mis papás me recibieron tranquilos. No hubo gritos ni reproches. Nos sentamos afuera, bajo la sombra de los limones, y platicamos como si todo lo que había pasado se hubiera disuelto en el aire. Les pedí disculpas por mis palabras. No me costó decirlo. Sentí alivio. Incluso me sacaron pan del que guardan para las visitas. Me ofrecieron café. Todo fue suave y sin tensión, como si todos hubiéramos entendido que ya no había espacio para pelear más. Antes de despedirme, mi papá me pidió que también arreglara las cosas con el primo. Según él, era lo justo. Ya que había dado el primer paso, lo mejor era completarlo. Solo asentí con la cabeza. Les dije que sí, pero por dentro sabía que no iba a hacerlo. No tenía caso. Esa clase de gente no cambia.
Uno se quema solo por intentar acercarse otra vez. Me quedé un rato más. La tarde se fue volando entre plática y silencio. Cuando me di cuenta ya estaba oscureciendo. Me despedí con respeto, subí a la camioneta y me fui. Eran cerca de las 8. La noche había caído por completo y el camino estaba vacío. Solo los focos de mi camioneta iluminaban un par de metros adelante. Nada que me preocupara. Había hecho ese trayecto muchas veces, incluso en noches sin luna. Manejaba con calma, escuchaba el ruido del motor, el rechinar de las llantas en la grava suelta. Todo estaba en silencio. Fue en una curva suave, justo antes de entrar a una recta larga, cuando sentí algo raro. No fue miedo, fue un peso. Un peso en el asiento del copiloto, como si alguien se hubiera subido. El aire se volvió más denso. No hubo sonido, solo esa sensación de presencia. Me giré rápido, no vi nada, pero mi cuerpo reaccionó diferente. Sentí como si alguien estuviera recargado sobre mí, justo en el brazo derecho. Era la misma presión que siento cuando mi esposa se sienta junto a mí en la camioneta. Era real. Pasé la mano por el asiento. Lo toqué todo. Nada. El lugar estaba limpio, seco, vacío. Pero la sensación no se iba. Una silueta invisible pegada a mí. No hablaba, no respiraba, pero estaba. No quise parar. Pensé que tal vez estaba cansado, que la cabeza me estaba jugando una mala pasada. Apreté el volante, enfoqué la vista en el camino y seguí. Pero al cabo de unos segundos, el peso se movió. No fue un cambio sutil, fue claro. Se acomodó, se pegó más. Sentí el aire tibio en el cuello. Mi piel se puso fría de inmediato. El corazón me empezó a latir fuerte en el estómago. Frené de golpe, no lo pensé. Salí rápido, dejando la puerta abierta. Me alejé unos pasos mirando directo al asiento. Nada. Pero me llevé la mano al costado, como si me estuviera sacudiendo algo. Esa presión en el brazo todavía estaba ahí, como un residuo pegado a la carne. Me incliné con una punzada fuerte en el vientre. No era miedo, era incomodidad, asco, como si algo estuviera dentro de mí. Miré alrededor, oscuridad total, árboles callados, monte quieto, ni el canto de un grillo, solo el silencio apretando por todos lados. Sentí que algo o alguien estaba muy cerca, sin dejarse ver. Me quedé un rato parado respirando por la boca. Tuve que armarme de valor para volver a subir. Cerré la puerta despacio, como si temiera despertarlo. Y aunque el asiento estaba vacío, me temblaban las piernas al meter la llave de nuevo. No volví a mirar hacia ese lado en todo el camino. Solo apreté los dientes y conduje con los ojos fijos al frente. Sabía que no venía solo. Había algo más en esa cabina y no era mi imaginación. Haber ido al rancho no mejoró nada. Si acaso empeoró las cosas. Desde que regresé me empecé a sentir mal. No fue solo el cansancio del viaje, era algo más físico, más profundo. Un dolor que me agarró en el cuerpo. La noche que llegué apenas si pude dormir. Sentía punzadas en la espalda baja y en los costados, como si algo me estuviera desgarrando por dentro. Me costaba trabajo sentarme. Cada vez que lo intentaba era como si me enterraran un hierro caliente en el lomo. No encontraba posición para descansar. Me la pasaba cambiando de lado en la cama, girando con cuidado porque hasta respirar dolía. Además del dolor apareció la fiebre. Me sentía hirviendo por dentro, sudado, pero con escalofríos. Las piernas me temblaban, perdí el apetito y cada cosa que comía me caía mal. Me venían náuseas con solo oler la comida. A ratos me daba por vomitar, aunque no tuviera nada en el estómago. Hubo momentos donde lo que sentía era desesperación pura. No solo por el malestar, sino por algo más raro. Tenía la sensación de que algo se movía dentro de mí. No sabía cómo explicarlo, como si algo se arrastrara bajo la piel, muy despacio, rozando desde adentro. Mi esposa me llevó al doctor. Le conté lo que podía sin sonar exagerado. Él me recetó medicamento para la fiebre, algo para el dolor y otro para el estómago. Dijo que podía ser una infección.
Empeoró una noche. Me desperté sudado y con un dolor insoportable en la oreja izquierda. Sentía como si algo me raspaba por dentro, como si tuviera una espina clavada en lo más hondo del oído. Intentaba rascarme, pero el ardor se volvía peor. Pasé esa noche sentado en el borde de la cama llorando del coraje. No podía dormir por la sensación de que algo me estaba invadiendo. Mientras tanto, la tienda también empezó a venirse abajo. Mi esposa hacía todo sola, porque yo no podía ni pararme sin marearme. Pero ni con su esfuerzo las cosas mejoraron. Al contrario, una mañana abrió una mermelada nueva, de las que se vendían bien, y estaba llena de gusanos. Sellada, sin señales de daño, y la fecha de caducidad era del año siguiente. Pensó que era un lote malo, lo descartó. Pero luego abrió otras conservas, unas latas de chiles, unas de rajas, una de duraznos. Algunas traían una capa verde por encima, otras tenían gusanos adentro, vivos, en movimiento. Diferentes marcas, fechas distintas, ninguna explicación. Intentamos revisar toda la mercancía. Cada semana se echaban a perder productos nuevos. Los clientes empezaron a notarlo. Al principio eran comentarios aislados. Uno que se quejaba del sabor raro de una leche, otro que decía que sus galletas sabían amargas. Pero luego dejaron de venir. Ya no se asomaban siquiera, no se evitaban. Yo desde la cama escuchaba todo. Sabía que las cosas no estaban bien. Y también sabía que lo que estaba pasando no era normal. Mi esposa decía que todo iba a mejorar, que tal vez era un mal momento. Pero yo no podía creerlo. No después de esa noche en la camioneta. Era de noche cuando mi esposa entró al cuarto alterada. Venía pálida, temblando, con los ojos abiertos como si acabara de ver un difunto. Yo estaba acostado, medio dormido, con ese dolor que no se me iba desde hacía días. Apenas la vi, supe que algo malo había pasado. Cerró la puerta con fuerza y se quedó de pie frente a mí, respirando agitada. Me senté como pude. Le pregunté qué tenía, pero no respondió de inmediato. Solo se llevó las manos a la cara como si intentara sacarse una imagen de la cabeza. Después de unos segundos habló. Me dijo que me acababa de ver, a mí, en la tienda. Que mientras limpiaba la tienda con agua bendita y acomodaba los estantes, lo vio. Me vio a mí tirado en una esquina del local, arrastrándome hacia ella por el suelo, con una cara que no era la mía, o al menos no como ella me conocía. Estaba de espaldas, limpiando unas latas en los estantes de abajo. Sintió un movimiento detrás. Fue una sensación como cuando alguien entra a un cuarto en silencio. Giró la cabeza y ahí estaba. Un cuerpo en el suelo, boca abajo, pero que se arrastraba lento hacia ella. Dijo que la figura levantó la cabeza y entonces entendió que era yo, o al menos algo que se parecía demasiado a mí. La cara estaba cubierta por algo oscuro, como lodo espeso pero más negro, como petróleo. Le escurría por los ojos, por la boca, y ese líquido caía en gotas al suelo mientras se arrastraba. La boca se movía pero no decía palabras, solo hacía un ruido raro, como si se estuviera ahogando. Un gorgoteo seco, profundo, como si algo se revolviera en la garganta. Ella no se movió, se quedó congelada. Me reconocía, pero al mismo tiempo sabía que eso no era yo. Me dijo que no fue solo la cara lo que le dio miedo, fue la forma del cuerpo. Era como el mío, pero distorsionado. Los brazos más largos, los dedos como torcidos, y las piernas flacas como si estuvieran rotas. La manera en que se deslizaba por el suelo no era normal. Parecía una culebra, pero con cuerpo humano. No se atrevió a acercarse. Algo en esa imagen le dijo que era peligroso. Dijo que la mirada no era mía, que los ojos estaban en blanco, pero que había algo detrás. Salió corriendo sin mirar atrás. Mientras me contaba todo eso, seguía temblando. No era fácil verla así. Mi esposa siempre fue fuerte, tranquila, pero esa noche parecía una niña asustada. Se abrazó a mí con fuerza, como si necesitara tocarme para saber que era real. Solo la abracé.
Y en el fondo, aunque me costaba aceptarlo, también lo sentía. Algo se estaba metiendo en nuestra vida. Nos quedamos abrazados con la luz del cuarto encendida. Cada crujido de madera, cada sonido de la calle se sentía más fuerte. El aire estaba pesado, espeso, como si respiráramos agua. Y aunque yo estaba ahí, acostado a su lado, ella todavía lloraba con la cara escondida en mi pecho. Una mañana, justo cuando pensábamos que ya no podía pasar algo peor, mi esposa me gritó con una voz que no le había escuchado nunca. Me levanté con dolor en el cuerpo, arrastrando los pies, y salí lo más rápido que pude. La tienda estaba hecha un desastre, no había otra palabra. Todo estaba tirado. Las botellas rotas en el suelo, los frascos de vidrio estrellados contra la pared, las latas desparramadas. Había cajas abiertas, el pan aplastado, dulces regados por todos lados. Una estantería completa estaba de lado, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Era un caos. Me quedé congelado. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido. Fui directo a revisar el dinero. La caja estaba completa. No faltaba un solo peso. Las puertas no estaban forzadas, las ventanas cerradas, el candado de la reja intacto. Nada indicaba que alguien hubiera entrado. Mi esposa seguía ahí parada, respirando agitada, con la cara pálida. Me dijo que ella misma había abierto la tienda apenas unos minutos antes. Yo no entendía nada. Dije lo primero que me vino a la cabeza, que seguro había sido mi primo, el mismo con el que tuve problemas, que a lo mejor se había metido por venganza. Ella me miró y me dijo que no, que eso no era cosa de personas, que después de todo lo que había pasado ya no tenía duda, había algo oscuro en nuestra propiedad. Al principio no le quise creer, aún quería encontrarle lógica a todo, pero cada cosa que decía tenía razón. Empezamos a recoger todo lo que estaba tirado. Yo no podía agacharme bien por el dolor en la espalda, así que mi esposa hacía casi todo. Le ayudaba como podía, pero cada movimiento me dolía. Y ahí, entre los cristales rotos y las galletas aplastadas, me quedé en silencio con una bolsa en la mano y me puse a llorar. No lloré fuerte, no hice ruido, solo dejé que las lágrimas cayeran mientras fingía estar limpiando. Sentía una tristeza que no sabía de dónde venía, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo poco a poco. Era la impotencia, la rabia, el cansancio. Sentía que alguien o algo nos tenía un odio profundo. Y no entendía por qué. Nunca le he hecho daño a nadie. Siempre trabajé en silencio, con respeto, sin meterme con nadie. Levanté mi tienda con las manos, con el sudor de años enteros. Di lo mejor de mí a mi esposa, a mis hijos. Mi esposa me miró de reojo. Sabía que estaba llorando, pero no dijo nada. Me dejó estar así. Me respetó el dolor como siempre ha hecho. Nos tardamos toda la mañana en acomodar lo que pudimos. Algunas cosas ya no se podían rescatar. Parecía que el lugar se estaba pudriendo desde adentro. Al final del día, ya con todo más o menos en su sitio, cerramos la tienda. Mi esposa se quedó un rato parada en la puerta, mirando hacia la calle. Yo no dije nada. Me recosté en una de las sillas con el cuerpo entumido. Pensaba en todo lo que había pasado, lo que se arrastraba con mi cara, lo que me dolía por dentro, el asco que se respiraba en la tienda. Todo se sentía tan torcido. A pesar de todo lo que estaba pasando, mi esposa seguía aferrada a su fe. Todos los días rezaba. Encendía su veladora de San Benito y pedía protección. Nunca dejaba que los niños se acercaran solos al local. Pero había algo en su mirada que ya no era igual. Algo se le había roto. Esa seguridad que siempre había tenido ya no era tan firme. Fue su mamá, mi suegra, quien habló con ella. Le dijo que eso que vivíamos no era normal, que no importaba cuánta fe tuviéramos, había cosas que venían de más lejos, que cuando algo no se mueve con palabras ni con rezos, había que buscar otra forma. Fue ella quien le propuso ir con un curandero. Dijo que lo conocía desde hacía años, que había ayudado a varias personas del pueblo. Yo no estaba seguro.
No porque no creyera, sino porque me daba miedo lo que pudiera decir. Pero accedimos. Sentía que ya no teníamos mucho que perder. El cuerpo me seguía doliendo, la tienda se sentía pesada. Y los niños, aunque no entendían bien, empezaban a mostrarse nerviosos. Algo nos estaba envolviendo. Cuando estuvimos frente al curandero, no dijo mucho al principio. Nos pidió que nos quedáramos tranquilos. Nos miró a los dos y luego se quedó en silencio. Nos dijo que alguien de nuestra misma familia quería hacernos daño, que esa persona se sentía ofendida. Lo dijo con una seguridad que me dejó helado. No mencionó nombres ni fechas, pero no necesitaba hacerlo. Yo lo supe de inmediato. Aunque no pudiera señalarlo con el dedo, lo presentía desde hacía tiempo. Quise preguntarle quién era, pero me detuvo. Dijo que no podía saberlo con claridad, que nuestra familia era un caos en energías, que todo estaba enredado, lleno de rencores, de corajes guardados. Era como un pozo sucio donde todo se mezclaba. Podía ser cualquiera. Nos dijo que sentía mucha envidia hacia mí, hacia mi esposa, hacia lo que habíamos construido. Que a veces no era por dinero ni por propiedades, sino por la paz, por el simple hecho de que habíamos logrado formar un hogar donde se respiraba amor, y eso dolía más que cualquier riqueza. Después se quedó en silencio unos segundos y bajó la voz. Nos dijo que esa cosa oscura que se movía en nuestra casa, que recorría las paredes y aparecía con mi rostro, no era cualquier energía, era un canal, un cuerpo prestado, algo que se estaba formando a partir del odio, y que su objetivo no era solo asustarnos. Nos advirtió que lo que quería era acercarse a los niños. Ahí sentí un frío recorrerme la espalda. Dijo que no lo había logrado aún por una razón que él no podía explicar, tal vez por la fe de mi esposa o por la inocencia de los niños, que buscaba cualquier grieta para entrar, cualquier momento de debilidad, y que si no hacíamos algo, tarde o temprano iba a encontrar el modo de alcanzarlos. Mi esposa empezó a llorar. Yo solo podía apretar las manos sobre las rodillas. Lo que más me dolía no era el susto, era la rabia. Saber que todo lo que hacíamos con tanto esfuerzo estaba siendo ensuciado por alguien que no tenía el valor de dar la cara. Alguien que conocíamos, que tal vez saludábamos, que alguna vez se sentó en nuestra mesa, y ahora quería vernos caer. El curandero no nos dejó irnos sin protección. Hizo una oración larga. Nos pidió que cerráramos los ojos y que pensáramos en nuestros hijos, en nuestra casa, en lo que más queríamos cuidar. Nos dio una protección para la tienda, otra para la casa y algo para cada niño. Dijo que estaría en oración por nosotros, que eso no era un juego, pero que no estábamos solos, que con fe, silencio y respeto podíamos sacarlo. Nos fuimos de ahí sin decir mucho. Mi esposa no soltaba las cosas que nos dio. Yo manejé en silencio. Todo el camino de regreso pensé en mis hermanos, en mis primos, en mis tíos, en las veces que les abrí la puerta. Y ahora entendía que no siempre basta con hacer las cosas bien. Hay gente a la que simplemente le molesta que uno esté en paz. Después de la visita al curandero, las cosas empezaron a cambiar. El ambiente en la tienda ya no se sentía igual. Había días en los que incluso parecía que entraba más luz, aunque las ventanas eran las mismas. Mi esposa decía que el aire ya no pesaba, que los estantes no se sentían fríos al tacto como antes. Empezamos a dormir mejor, y mis dolores también fueron disminuyendo. Poco a poco el cuerpo dejó de arderme por dentro. Ya no sentía esa cosa moverse en mi pecho, ni ese dolor agudo en la espalda. La tienda necesitó una limpieza profunda, no solo por lo físico, sino por lo que sentíamos que se había quedado pegado ahí. Hicimos una limpia completa. Mi suegra ayudó con unas oraciones que conocía desde niña. Mi esposa echó agua bendita por cada rincón. Y yo, aunque nunca fui muy devoto, seguí todo lo que me dijeron que hiciera. No cuestioné nada. Me dije que todo era por el bien de mi familia. Tuvimos que tirar muchas cosas. Algunas estanterías, cajas de producto, conservas que ya ni me atreví a revisar. Habíamos invertido mucho dinero, pero no quise arriesgar. No después de lo que vivimos.
Durante semanas fuimos levantando el negocio de nuevo. Al principio llegaron pocos clientes. Algunos ya no regresaron, pero otros sí. Y poco a poco la tienda volvió a sentirse como lo que era al principio, nuestra. Con esfuerzo, con cansancio, pero nuestra. Mientras todo eso pasaba, tomé una decisión. Corté casi por completo relación con mi familia. No fue fácil, eran muchos. Primos, tíos, sobrinos, conocidos de toda la vida. Pero ya no podía permitirles entrar a mi casa, ni a mi tienda, ni a mi vida. Me había costado mucho mantener en pie lo que tenía, como para seguir dando explicaciones a gente que solo sabía juzgar o aprovecharse. Con mis hermanos seguí hablando. Siempre fueron distintos. Gente sencilla, trabajadores, con quien podía tener una conversación sin sentirme observado. Con mis padres también mantuve contacto, pero ya no los invitaba tanto a mi casa. Prefería ir a la suya, estar un rato y regresarme temprano. Me cuidaba más. A ellos les pedí, con respeto, que no me hablaran del resto de la familia, que no me mencionaran nombres, ni comentarios, ni chismes. Me dijeron que lo entendían. No preguntaron más y se los agradecí. Nunca les conté todo. No les dije lo de la brujería, ni lo que vimos, ni lo que el curandero nos advirtió. Sabía que si lo hacía, eso se iba a regar como pólvora. El pueblo es chico y la lengua larga. Si uno dice algo, a los 2 días ya lo repiten distorsionado, y al cuarto ya eres el loco. No quería eso, no quería más conflictos, preferí dejarlo así. Me concentré en mi familia, en mi esposa que nunca me soltó la mano, en mis hijos que volvieron a reír sin mirar nerviosos hacia las esquinas. Empecé a levantar otra vez lo que se había roto, con más cuidado, con más fe. Ya no me interesaba caerle bien a todos, solo quería estar en paz. No fue fácil, pero lo logramos. Y aunque todavía hay días donde el pasado se asoma como una sombra desde lejos, ya no le doy poder. Aprendí que no todo se arregla con disculpas. Hay gente a la que simplemente hay que dejar ir. Aunque se cruce contigo en la calle y te voltee la cara. Aunque un día fueron parte de tu vida. Yo elegí el silencio, no como rendición, sino como protección. Porque a veces la única manera de ganar es quedarse callado y seguir. Muy buenas, mi querida comunidad del último huésped. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por dejar que los acompañemos en su vida. Su tiempo es muy valioso y aprecio que decidan compartirlo juntos. Si el video les agradó, no olviden darle me gusta. Esto nos ayuda a seguir llegando a más personas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima.